Bien, en este video vamos a ver un ejemplo de aplicación en corriente continua del teorema de Norton. Vamos a utilizar el mismo circuito que utilizamos en el video anterior para ver el ejemplo de aplicación del teorema de Thevenin. Recordemos que en un circuito donde haya un par de bornes entre los cuales vayamos a conectar distintas cargas, siendo que el resto del circuito permanecerá invariable, conviene encontrar un circuito equivalente simplificado visto de ese par de bornes. En el caso anterior, en el de Thevenin, el circuito equivalente estaba constituido por una fuente de tensión y una resistencia en serie. En este caso, en el caso del circuito equivalente de Norton, que es el que vamos a ver hoy, el mismo está constituido por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. La fuente de corriente con un valor de corriente denominado corriente de Norton, y el valor de la resistencia lo llamamos resistencia de Norton, que es igual a la resistencia de Thevenin. Se obtiene de la misma manera. La diferencia es que acá va en paralelo con una fuente de corriente. En el caso del teorema de Thevenin iba en serie con una fuente de tensión. ¿Cómo obtenemos el valor de la corriente de Norton? Bueno, cortocircuitando los bornes que acá hemos llamado A y B, en los cuales vamos a ir conectando esas eventuales cargas de prueba, y calculando la corriente que circula por esa rama hecho ese cortocircuito. Ahora en el siguiente paso lo hacemos. Bueno, entonces acá ya hemos cortocircuitado entre A y B para poder calcular la corriente de Norton, que va a ser la suma de las dos corrientes de malla. En la malla 1 hemos aplicado la ley de Kirchhoff de las tensiones. Recorriendo la malla, la suma de las tensiones tiene que ser 0, ¿no? 60 volt, arrancando de acá, menos, porque acá hay caída de tensión porque estamos atravesando las resistencias en el sentido de la corriente, 10 ohm por I1 menos 4 ohm por I1 igual a 0, ¿no? Bueno, dividiendo ambos lados de la igualdad por ohm, nos queda volt sobre ohm, que es amper, 60 amperes, menos, acá ya saqué factor común I1, ¿no? Y ohm se simplifica, por lo tanto nos va a quedar 60 amperes menos 10 más 4, 14, ¿no? 60 amperes menos 14 I1 igual a 0. Bueno, pasé 14 I1 del lado derecho para que nos quede ya con signo positivo. En el siguiente paso 14 pasa dividiendo a 60 amperes y nos queda I1 60 sobre 14 amperes, que simplificado es 30 sobre 7 amperes. No lo redondeé acá porque no quiero arrastrar error, así que lo redondeamos al final. Y en la otra malla ya procedí de manera análoga pero simplificada. Ya despejé directamente, ¿no? Los primeros pasos son iguales. 11 y 2 es igual a 40 amperes. Por lo tanto, I2 es igual a 40 sobre 11 amperes. Por lo tanto, la corriente de Norton es la suma de 40 sobre 11 amperes más 30 sobre 7 amperes, que da 610 sobre 77 amperes, que redondeado a tres cifras significativas es 7,92 amperes. Bueno, entonces acá está el cálculo de la resistencia de Norton, que como habíamos dicho, se obtiene igual que se obtiene la resistencia de Thevenin. Es la resistencia vista desde el par de bornes, pasivando las fuentes, así que nos queda, como en el caso del video anterior, 10 más 4, 14, 14 ohms en paralelo con 11 ohms, 6 más 5, ¿no? Bueno, el resultado es 6,16 ohms. Este es exacto, no es que está redondeado. Como solamente tiene dos cifras decimales, lo dejé así con expresión decimal. Bien, entonces acá ya tenemos el circuito equivalente de Norton, ya con una resistencia genérica de carga a la que llamé Rx. La corriente de Norton la expresé así, no redondeada, lo mismo que el valor de la resistencia de Norton, porque le vamos a dar un valor a Rx después y vamos a obtener el valor de la corriente que circula, o sea, Rx, la corriente que circula a través de Rx, y vamos a hacer el cálculo con el modelo equivalente de Thevenin también para verificar que obtenemos el mismo resultado en ambos casos, ¿no? Bueno, veamos. Rx y R de Norton están en paralelo, por lo tanto hay la misma tensión entre sus extremos, ¿no? Bueno, tensión en Rx es igual a tensión en R de Norton, ¿no? Entonces, la corriente de Rx por Rx es igual a la corriente de R de Norton por R de Norton. Bueno, la corriente de Rx por Rx es igual a I de Norton menos I de Rx, porque la corriente que circula por la resistencia de Norton es igual a la corriente de Norton menos la corriente que circula por IRX, ¿no? Por R de Norton. Bueno,
Acá distribuimos R de Norton. En el siguiente paso, este término, que tiene un factor IRX, pasa con signo más del lado izquierdo. En el siguiente paso sacamos factor común IRX. Y en el siguiente paso, este factor RX más RN pasa dividiendo del otro lado. Así que nos queda IRX es igual a I de Norton por R de Norton sobre RX más R de Norton. Bueno, esa es la formulita para obtener el valor de la corriente que circula a través de Rx. Bueno, como dijimos, ahora en el siguiente paso le damos un valor a Rx y obtenemos el valor de esta corriente utilizando este circuito equivalente de Norton y también utilizando el circuito equivalente de Thevenin. Bien, entonces le doy un valor de 2 ohm a Rx y podemos ver que tanto empleando el circuito equivalente de Norton como empleando el circuito equivalente de Thevenin que habíamos obtenido en el video anterior, llegamos al mismo resultado, exactamente al mismo resultado. Acá pueden seguir las cuentas y pueden verificar que es exactamente el mismo resultado en ambos casos.